Mi nombre es Javier, soy sociólogo de formación profesional, que diría alguno, y trabajo en consultoría principalmente como investigador y como evaluador, y cuando se puede, oye, pues en dinamización de procesos participativos con CIMAS, que es una asociación con más de 30 años de experiencia en esto de las metodologías participativas, que puede que a alguna le suene por un máster que hacía en desarrollo local, que duró desde los años 90 hasta principios de los 2012 o así, y que bueno, que justamente ahora estamos intentando reactivar como un especialista con la Complutense de nuevo, como con un grupo de comunicación comunitaria más digital, pero bueno, después de la pequeña cuña publicitaria, deciros más que nada pues que no tengo presentación, no me he dado tiempo, pero sí que prefiero un poco que aprovechemos este momento un poco así más de cara a cara, de voz a voz, para hacerlo de esta manera. Yo suelo hacer unas presentaciones así con memes, bastante de la onda, pero oye, no me ha dado tiempo. Y es un poco de lo que quería hablaros, el tema que quería proponer dentro de estas alianzas es un poco eso, el cuñado de la asociación de vecinos como resistencia y potencia del grupo, la asamblea o el proceso participativo en general, esto era un poco así en broma para que se sintiera un poco aludido todo el mundo y que, bueno, que al final se podía dar en varias situaciones y sobre todo planteándolo desde el conocimiento de la polémica que este tema puede tener porque afecta como un topos al feminismo, como un lugar común, porque si algo nos une a todas, o por lo menos a todos los feminismos, es tener en mente a ese cuñado que nos ha fastidiado en algún momento en una conversación familiar o bien en un evento público, y la duda es, bueno, ¿cómo nos comemos esto? ¿No? Parece una tontería, pero es que pasa con demasiada frecuencia. Eh, yo diría que de esto todavía no hay una solución, o por lo menos yo no creo que la haya. Me parece que todavía estamos en prueba y error, pero creo que este es el momento también y el lugar para esa oportunidad, para tratar el tema. Bueno, a ver si surge con el resto de voluntades, si la gente también quiere debatir sobre esto, si le parece interesante, y si le ha sucedido también, pues qué ha podido hacer. Por eso me limitaré un poco a contaros algunas experiencias que ha funcionado y sobre todo que no ha funcionado, ¿no? Para evitar un poco. Solo diré un poco que la solución me parece que pasa por sacar a esta persona un poco de su terreno de juego, que es el conocimiento técnico, sobre todo, y llevarlo más hacia un mundo, digamos así, de los afectos, de lo que siente, de las y los otros, y sobre todo que se dé cuenta de que no todo el mundo piensa igual que él, que no es el único. Hay que quitarle también un poco ese miedo, porque tampoco actúa de una forma racional. Pero bueno, ¿quién es ese Manolo? Que muchas veces se alude, ¿no? Como ese Manolo, ese cuñado, es un padre, es un tío, como comentaba un poco en el Astra, pues en toda reunión participativa, en toda asamblea del movimiento que se precie, pues siempre acaba apareciéndose una figura archiconocida como eso, Manolo, Antonio, José Luis, que su imagen es clara, es un hombre, un varón, valga la redundancia decirlo de nuevo, que es varón, de clase media o incluso de edad avanzada, ¿vale? Con unas raíces en los movimientos políticos de la transición o de la transición y sobre todo con un carácter muy politizado. Que un poco el problema que tiene es que intenta acaparar la atención del público tanto para criticar como para hacer explícito su propio punto de vista. Es decir, su razón no es ser más que la de destruir el grupo o crearlo. Es el alfa o el omega. Es el ocaso y su luz del alba. Pues sorprendentemente es más de las veces acaba siendo tanto resistencia como potencia en ese mismo grupo. Cuestión un poco que tiene que ver, como nos decía hace mucho tiempo Eric Fromm, con el miedo a la libertad. Ahora bien, el problema aparece cuando hay que hacerle caso a esta persona o no. Bueno, yo pienso un poco que desde lo que venimos trabajando en TIMAS hay que intentar trabajar con todo el mundo, hay que hacerle caso, pero la cuestión está aquí, ¿no? Si uno le hace caso, tiene que saber bien sobre el tema porque se está enfrentando a alguien que cree saber mucho sobre lo que habla, y si no le hace caso, pues se arriesga, perdón, a que esta persona se revele o directamente no quiera participar y se ponga un poco parruca. Es importante decir un poco que no es una caricatura, esto de lo que, vamos, yo propongo hablar, porque durante los últimos años se ha visto que este tipo Vox o tipo PP recalcitrante está muy polarizado, y si hay políticos visibles, la situación es de apaga y vámonos. Es decir, van a aprovechar el evento para lo que van a aprovechar. Es decir, para cargar contra el gobierno de turno, lo tienen muy claro. Yo lo siento porque si esto pasa, la asamblea no puede empezar así. O sea, lo tenemos ya muy difícil. No significa que esté
todo perdido, algo se puede hacer, pero como comprenderéis, esa imagen que una persona se ha construido, performativa o lo que sea, de para qué por qué voy a esta asamblea, pues va a ser muy difícil cambiarla. Porque esa persona ha venido con la idea de reventar ese grupo, de atacar y defenderse, básicamente. Pero bueno, este es un trabajo que en realidad nos compete a las personas de dinamización, pienso un poco, y el de hablar con el cargo político, deseándole un poco decirle, pues que, oye, mira, que mejor si no vienes, no te debemos contar con esto, aunque bueno, luego va a haber ese problema de que estas personas van a estar buscando dónde está ese político, qué hace que no está aquí. Entonces, lo único que aprovecho para decir es que no suele haber una solución fácil, o más bien una solución que nos evite pasar un mal rato, que mal rato o no rato, más bien ese mal rato será la norma. Es decir, será el punto de inflexión a partir del cual cambia la balanza. El momento en el que se dan cuenta de que esa persona lo que quiere puede hacer daño a otras personas. Y porque esos cuñados tienen muy teorizado el dolor propio. Es decir, yo siento esto, yo tengo miedo de esto, a mí me pasa esto, pero no el ajeno. Y un poco el objetivo de la reunión, en realidad yo creo que es enfrentar a esta persona con el resto de personas y que pierdan un poco el miedo. Ratkin, que estuvo haciendo una etnografía durante bastante tiempo, Adriana Ratkin, sobre el 15M, pues ya nos habla un poco de la deriva patriarcal del 15M durante su última fase y nos lo cuenta en 4 puntos. Básicamente un poco para recordar un poco en qué consiste y juntar un poco este personaje con un movimiento un poco más global, pues o por lo menos un poco más general, de masculinización de la composición de determinados espacios y de la división también sexual del trabajo, sobre todo en aquello que es el trabajo intelectual para ellos, de las tareas reproductivas, la concreción de la lógica deliberativa y la acción colectiva densificada por la lógica patriarcal, sobre todo en función de sobre representaciones del capital guerrero, que es lo que nos dice Adriana. Es decir, un poco que el fin justifica los medios, que al final ellos están actuando de la manera que actúan porque el objetivo final justifica lo que están haciendo. Y por último, un poco la feminización o cómo utilizan ellos el desprestigio hacia las mujeres o hacia ella. Hay dos problemas. Por un lado, las herramientas que utilizan y por otro, el intentar subvertir esas lógicas del campo en las que ellos piensan que están trabajando y que piensan que es la única manera. Entonces, un poco, ¿cuál es el síntoma? El síntoma de este cuñado suele ser una personalidad narcisista. Es decir, está pidiendo atención. Un cuñado. Está hablando del cuñado. Ay, qué bueno, pero... Seguramente sea un señor que se siente solo. Me alegro, que guste. Y bueno, este cuñado lo que quiere un poco es, pues como todo el mundo, es importante hacerle sentir parte del grupo, es importante hacerle sentir, valga la redundancia, importante, como a todo el mundo, pero el problema es que es él el que necesita más que nadie, o quizás sea el primero que lo pide, y por ello quizás haya que darle más también, pero una vez que se le da, este puede dar a los demás, o puede revolucionarse y cargarte la asamblea, como normalmente pasa. Un poco el problema que tenemos es que la manera de enfocarlo suele ser como que él pide mucho para él, como un ego individual, y intenta colectivo. Nos ha sucedido muchas veces pues, que esta persona es la que principalmente se está resistiendo al proceso participativo al principio, que más protesta, pero hay un momento dado en que se le cruzan los cables o da con el, hay algo ahí que le hace clac y que empieza incluso a ser más participativo, más colaborativo, incluso empieza a animar a otras personas, la resistencia y la potencia, porque es un poco ambivalente y este es el tema que hay que intentar aprovechar. Suelen también ser personas dentro de este diagnóstico que desprecian directamente el saber técnico. Es decir, se piensan que hay una solución perfecta, que lo que diga a un experto, siempre un hombre, será verdad, lo que diga el técnico, el arquitecto, el economista, y será mejor lo que diga esta persona que lo que pueda decir la gente. Hay que sacarle un poco también de este pensamiento. Es un problema de prepotencia el que tiene, de egoísmo. Hay que hacerle ver un poco la opinión colectiva, que vale mucho más. Y bueno, yo creo que lo estamos viviendo en estos tiempos tan inciertos, con la crisis del COVID,
que esos expertos de los que a quienes nos encomiamos, que son los que nos dicen cuándo podemos cambiar de fase o no, pues la gente no lo entiende, no entiende por qué se pueden hacer esas cosas, sino, y ahí es donde entra un poco el tema de la participación, que al final no hay una solución perfecta, no hay una solución ideal, sino se pasa un poco por el tema más colectivo y deliberativo. Entonces, bien, yo quiero entrar ya un poco al tratamiento. Lo que un poco me ha parecido un poco más de que funciona, lo primero, que va a parecer un poco de perogrullo, es que hay que tratarle como personas adultas. Es decir, el problema es que a estos cuñados hay que tratarles como adultos, porque ellos se piensan que son niños y no son niños. O sea, no hay que pedirles más de la cuenta, hay que reconocer su trabajo en la justa medida, no hay que gratificarles por adelantado, tampoco recriminarles porque sean cuñados. El trato no debe ser individual, sino de grupo, más bien, pero un poco hay que intentar tratarlo y llevarlo un poco hacia calmarlo. Hay que intentar un poco tratarlo con cierto tacto, ¿no? Muchas veces estos cuñados tienen muchas competencias técnicas, pues no sé qué, esto económico, esto del planeamiento, y ahí el debatirles es bastante difícil. Vamos, yo creo que no, que ahí no se puede entrar porque siempre tenemos la de perder, pero un poco sí que intentar hacer con ellos uso de la razón, sencillamente, y dialogar con ellos un poco de forma lógica. Pero sin duda, ya cuando un poco el grupo, yo por ejemplo hablaba de procesos participativos, cuando sin duda ya un poco es más una asamblea, hay una dinamización, lo que más funciona, y esto ya depende pues, de una persona que se encargue un poco de dirigir la asamblea o el proceso que sea, pues que lo que funciona es el divide y vencerás, es decir... Un par de minutos, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Pues nada, la táctica es hacer pequeños grupos heterogéneos, intentando un poco juntar los tontos con los locos, al contrario de lo que nos decía Jesús Ibáñez con los grupos de discusión. Funcionando es hacer pequeños grupos de 4, 5, 6 personas donde haya de todo un poco, pues incluso pues si hay niños, genial, o niñas, o si hay personas, mujeres, hombres, hay también personas de otros países. Un grupo pequeño a esta persona que ya tenemos un poco identificada como el cuñado, lo que le intentamos es como dar un papel de encargado del grupo porque lo va a representar. Y aquí un poco está la trampa, porque esta persona, si el grupo que va a ser el más importante y va a dar la solución, tiene que adoptar un poco un rol cuidador. Es decir, tiene que seguir un poco el papel, o sea, tiene que seguir un poco las opiniones de las demás personas, escucharlas y debe de guardar lo que ha dicho cada una de ellas para después devolverlo al grupo. Entonces, esta es la única cosa que normalmente ha funcionado un poco en algunos procesos participativos que hemos hecho con temas de urbanismo y demás, de intentar que esta persona, a partir de ese momento, se dé cuenta que está con otras personas que no piensan como él, o sea, son los otros, es la promesa de los monstruos, es lo posible. O sea, estamos hablando pues, en esto que último que os cuento eran niños y niñas que querían jugar a la pelota y tenía muy claro que no se podía jugar a la pelota en un parque. Y un poco en esta situación, lo que pasa es que esta persona pues se descubre que no, por muy cuñado que sea, no es, no es que sea tan soberbio, es más bien un guardián, un policía que está dispuesto a trabajar en pro del grupo y un poco es a partir de esa figura cuando se convierte un poco en un rol más cuidador de guardián o policía, a partir de la cual puede empezar a unir ese grupo y, por decirlo así de nuevo, volver a entrar en el grupo y no ser tan pesado, por decirlo así llanamente. Entonces, esto era un poco lo que os quería comunicar, que básicamente si se trabaja así o por lo menos de esta manera nos ha funcionado, pues algo se puede conseguir. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí en las redes. Muchas gracias, Javier. Pues ahora quien quiera preguntar, o como decíamos esta mañana también, quien quiera compartir quizá experiencias, ¿no? Con cuñados en asambleas o en reuniones, o bueno, también es extendiéndolo un poco más amplio, ¿no? Cuando hacemos alianzas y grupos, ¿no? De apoyo y demás, cómo gestionamos también esa otra diversidad, ¿no? También de
de personas que quieren participar o de cuñados, teniendo también en cuenta que quizás, no sé, cada uno somos el cuñado para alguien también, quizás, ¿no? ¿Sabes? Pero Gabriel, no sé si quiere intervenir, que veo que ha puesto su... Bueno, ha quitado su cámara. No me había dado cuenta. Perdón. Has llegado al momento cuñado, Gabriel. Yo, fíjate, Javier, si por ir dejando un poquito de tiempo que se nos anime el personal, pues creo que es bien interesante y bien complejo lo que planteas. Claro, no sé, igual lo que te digo es una barbaridad, pero ya me lo dices tú, que es una barbaridad y punto. Pero claro, si te estoy entendiendo, parte de la estrategia pasa por a esa masculinidad cansina, que es como yo la llamo, volver a darle el espacio de la masculinidad cansina, es decir, hacerle entender que está en el centro. Claro, entiendo la practicidad de lo que cuentas, y la materialidad del problema, pero claro, pensando en entornos que nos queremos más feministas, que nos queremos un poquito más igualitarios y atentos a las diversidades, que la estrategia para contener a la bestia, para contener a ese racionalizador varón, blanco, heterosexual y algunas cositas más, que juguemos a la hiperracionalidad, no sé si es como comprarle el campo de juego. Y quizá vivimos en entornos de lo común donde igual es que no tenemos que admitir según qué posiciones. Claro, eso genera toda una serie de exclusiones que también son muy problemáticas. Por eso te digo, no es ni una pregunta, es una reflexión tirada al viento, porque me preocupa, ¿no? Que yo mismo me he visto en esas estrategias. Cuando veo que alguien me es muy pesado, lo que hago es darle ese espacio que se está rogando. No le estaré jugando a la contra. Sí, no, si lo que has dicho es la realidad totalmente. Es decir, lo único que me parece un poco que, vamos, pues eso, la conclusión a la que he llegado yo un poco es como una píldora que puede servir para una sesión dentro de esa ambivalencia de que no sabes si darle más poder o quitárselo. Pero quitárselo ¿cómo? Cambiando un poco la estrategia, ¿no? Cambiando un poco cómo está funcionando el grupo, que sea un entorno más cuidador. Yo creo que esta estrategia sirve pues para un día. Te quiero decir, para un día, para el primero que viene esta persona y te revienta y es que no sabes cómo arrancar o no sabes directamente cómo seguir porque está amenazando de que ya todo el mundo diga pues esto es una mierda, no vale para nada esto, entonces esto puede servir para un día y ya todo lo demás pues habrá que dejarlo un poco a, pues eso un poco, yo quería saber un poco también cómo podía seguir este hilo a partir de aquí. Vamos, no creo que haya por nada, esto no, era un poco debatir el tema. Entonces, vamos, yo creo que a partir de esto hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo por delante y sobre todo por eso, porque hay que cambiar no solo a esa persona, sino cómo el grupo en general está trabajando. Pues había leído alguna cosa también, pues el tema ese de los roles, de cómo cada una puede tener un rol distinto e intentar un poco irse solapando. Pero claramente lo que hay que cambiar es la lógica de trabajo. Esta persona enseguida va a querer volver a estar protagonista. Pero vamos, yo he encantado de plantear el tema y me gusta mucho que me planteéis dudas porque yo tengo también muchísimas. Y también tu propuesta plantea otras cosas que aludíamos un poco en la llamada, ¿no? Que es cuando hablamos de construir grupos de apoyo, alianzas para sobrevivir, ¿no? Para poder vivir. También se plantea esta cuestión de requiere la alianza a la exclusión, o sea, requiere también las alianzas, los grupos de apoyo, esta supervivencia que es, ¿no? Que siempre tenemos la dimensión exclusiva, generar exclusiones. En el mundo de las asociaciones y los movimientos tenemos también esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de grupos no mixtos o cuando hacer un grupo seguro, ¿no? También una exclusión es una forma también de darles a funcionar al grupo, ¿no? Los grupos que veíamos esta mañana, los grupos de apoyo, tampoco son grupos, ¿no? También son grupos limitados, también son grupos que generan, yo no sé si en las experiencias que tenéis de grupos de apoyo también os habéis encontrado con estas, pues cuando eliminar o no, cómo se hacen las selecciones, ¿no? Pero también es algo que se ponen sobre la mesa, ¿no? Cuando hablamos de hacer alianzas y de hacer pactos, ¿no? Cómo gestionar las exclusiones o hasta cómo, bueno, un poco lo que tú comentabas también, ¿no? Hasta dónde se puede negociar o articular, ¿no?
Mira, Marta acaba de poner una intervención en el chat, que os la leo. Dice, a mí me chirrían un pelín algunas cosas que creo que nos pasan a todos, pero está guay poder mirar igual nuestras ordinarieces. Pienso en qué hay detrás cuando hablamos de tratar a alguien como adulto y no como a un niño, y qué asociamos con la adultez y con la infancia, situándonos desde la adultez haciendo esta clasificación. O pienso en otra frase que ha salido como el juntar los tontos con los locos. No lo señalo en mal plan, sino por seguir pensando juntas, ¿no? Vamos, está fenomenal. Está fenomenal. Lo que has comentado tú, Amparo, pues forma parte de la estrategia a largo plazo, ¿no? Los grupos no mixtos, tanto por parte de hombres como por parte de mujeres. Y es ahí un poco donde quizás en un grupo de hombres igual se puede construir un poco más esa masculinidad que esta persona tiene. Yo creo que, pues sí, pues ahí lo has dicho, no lo había caído yo en la cuenta y por ahí igual se puede trabajar un poco. Y lo que comenta esta compañera, pues también, al final partimos de concepciones pues, adultocéntricas, como el término tontos y locos, que es en contra de todo lo que nos contaba Foucault, que un poco hay que tener en cuenta, pero digámoslo así que poquito a poco, ¿no? O sea, en el momento dado, en un grupo no mixto, con un clima un poco más de confianza, pues igual esta persona puede ir dando cuenta, ¿no? De que ni tiene por qué ser tan técnico, tan adulto, ni tiene por qué ser tan inteligente, tan intelectual, también tiene una parte de loco. Vamos, es lo único un poco que se me ocurre así al paso para comentaros, pero me gusta.